Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las tablas de capacidad nominal, pero enfocadas en la norma ISO 11661 de su segunda edición del 2022. Esta norma aplica para grúas móviles equipadas con pluma, combinación de pluma con brazo pescante o jet crane o cualquier pluma. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que nos dice esta norma de ISO 11661. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Bueno, entonces esta norma tiene un alcance específico. Aplica a un formato estándar para capacidades nominales en grúas móviles. Ese es su alcance. Ese es su alcance, entonces eso es claro en la norma 11661 de la ISO. ¿A qué equipos aplica? Dice la norma que aplica a este tipo de grúas móviles que tienen plumas o combinaciones de plumas con plumín, también le llaman pescante o brazo, según otro estándar que es el ISO 4306-2, que tiene que ver con las grúas móviles. Por lo tanto, su referencia es la 4306-2, que utiliza toda la terminología para grúas móviles. ¿Ok? Claro, hasta ahí sigamos. En la parte 3 de la norma aparecen unos términos y definiciones claves. Aquí en esta, vamos a poner aquí en esta norma, aparece el término de manual de capacidad de grúa, que este es un documento técnico que contiene todas las tablas de capacidad nominal, contiene los diagramas y las especificaciones de configuración de acuerdo a lo que nos dice la ISO 4306-2. También contiene las especificaciones para las tablas de capacidad y describe las tablas de capacidad como una matriz técnica donde se especifica cargas máximas permisibles basadas en unas unidades de medida. Se especifica el radio de operación, el ángulo de pluma y la configuración de los estabilizadores para cada modelo específico de grúa. Entonces, una matriz técnica de datos permisibles. Y también trae esta otra definición que es el diagrama de rango de trabajo. Entonces lo define como la representación gráfica del área operativa según la grúa, donde debe mostrar su altura de elevación, los radios de trabajo y los límites de carga para prevenir estos vuelcos o fallos estructurales. Otra definición que trae es la zona de trabajo. Diagrama de zona de trabajo es una vista de planta superior donde se va a representar las áreas de la grúa, si está rota a 360, si es lateral o es frontal el izaje, junto con sus limitaciones de acuerdo a estas zonas. ¿Okay? Entonces estas son las definiciones claves que trae este estándar. Vamos a hablar del manual de capacidades. Este manual de capacidades dice la norma que debe estar siempre accesible al operador y junto a los controles de la grúa. Se puede presentar en diferentes formatos, formato físico, electrónico o un formato alternativo. Este formato alternativo es obligatorio siempre y cuando el método de respaldo electrónico tenga alguna falencia. Entonces se debe garantizar que se acceda a un método alternativo si hay un sistema digital en falla. En cuanto al formato físico, nos dice la norma que puede estar disponible en papel, en plástico, en metal, en cualquiera de estos materiales que resistan el entorno de trabajo. Debe estar siempre accesible a la operación en la cabina del operador y ahorita vamos a ver más detalle de esto. En el electrónico lo que habla es de que debe estar en un dispositivo electrónico para consulta de la información. Entonces puede estar de pronto en una pantalla o en cualquier dispositivo electrónico, ¿okay? Como acceso directo desde la cabina. Este manual del que habla la norma especifica que debe ser clara la información para identificar el modo de extensión de la pluma y su configuración. Eso debe estar claro en las tablas. Debe estar claro el tema de los contrapesos. Debe estar claro el tema de los equipos auxiliares si tienen algunos aditamentos, por ejemplo, bloques, plumines o cualquier otro dispositivo que se ubique después del gancho. Entonces debe tener la tabla de deducciones y debe tener los diagramas de rango y de área de trabajo para cada configuración principal de la grúa. Entonces debe tener estos 4 contenidos primordiales.
También debe informar cuál es la estabilidad cuando el izaje es frontal, cuando el izaje es posterior o por el lado trasero de la grúa, y todo eso debe estar incluido en el diagrama de trabajo, donde aplican esas capacidades. Entonces vamos a hablar de dos diagramas, el diagrama de área de trabajo y el diagrama de rango de alcance. Esto en cuanto a las limitaciones de estabilidad. Otras notas que debe tener el contenido, el material o la tabla es la reacción de los estabilizadores. ¿Cómo se entiende esto de la reacción? Es decir, que debe informarse cuál es la configuración y la operación de los estabilizadores, su sistema de anclaje, el tamaño de las bases y la reacción en el sentido de que si se configura por diferentes extensiones. ¿Okay? Esa es lo que le llaman la reacción máxima. Es la reacción de la grúa frente a la posición del estabilizador, que puede ocurrir cuando el estabilizador está en una posición 1, 2 o 3. En este caso, el anclaje de la grúa, ¿no? Esto es lo que le llaman la reacción. Y debe haber unas notas de advertencias que tienen unas subdivisiones donde se dice que debe haber unas advertencias generales, unas de configuración y unas advertencias operacionales en caso de que el fabricante así lo determine. Eso lo deja claro la norma allí. Y seguimos. Ahora sí entramos a la tabla de capacidad. Eso está en el capítulo 5 o en la sección 5 de la norma y nos dice allí que debe establecerse la información del modelo de la grúa que aplica al fabricante y a sus clasificaciones. Debe haber información del contrapeso, de acuerdo también a las clasificaciones, y debe haber información de la pluma, la combinación que tenga la pluma con el plumín o el pescante y las clasificaciones o configuraciones. En este caso tendríamos aquí un ejemplo de un plumín, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener las grúas o la grúa debe tener su tabla de capacidad configurada tanto para la grúa de pluma hidráulica y con su aditamento del plumín. Eso lo dice la norma. Y debe haber una sección que se llama la sección de información de soporte. Si la configuración de soporte es sobre oruga, sobre estabilizadores o sobre neumáticos, y nos debe dar las dimensiones de esto, las dimensiones de estos soportes. Eso nos debe dar la tabla de capacidad según la ISO 11661. Seguimos ahora a otra información requerida en el capítulo 5 para el tema de las tablas, es que debe darnos el área de giro. Debe definirse si el giro es a 360 o si es por la parte trasera u otro rango, y eso entonces se llama el área de giro. Debe haber información de restricciones especiales. Cualquier restricción que se requiera por parte del fabricante debe estar especificado allí en la tabla. Debe haber también una explicación del modo de extensión, cómo es el modo de extensión de la pluma para que se apliquen a la clasificación o a la configuración de esta. Y por supuesto no debe faltar los ángulos y las longitudes, es decir, la extensión máxima de la pluma y los ángulos de ubicación con respecto al camión o a la horizontal. Entonces esta información es requerida por la norma en las tablas. ¿Cómo se presenta entonces el formato? Parecido a lo que vemos aquí, es un formato donde debe haber mínimo 3 cifras significativas: kilogramos, libras o toneladas. Esas son las unidades de medición de la masa, del cual requiere que existan datos. 2 unidades principales como ángulos de pluma y longitud de pluma para el tema de las ubicaciones de la pluma. Se permiten al menos o da la lista de 3 desviaciones, es decir, 3 datos de incrementos de radio, pluma o reducción según las notas de los fabricantes. Entonces la norma dice que puede haber una desviación en el sentido de que cada grúa va a tener unos valores diferentes, o el fabricante puede incluir otros valores diferentes aquí, otras medidas de afectación. Por ejemplo, puede haber una tabla donde te dé el criterio de deflexión de pluma. Entonces ya es una desviación positiva en el caso de que tenga datos adicionales. Lo que sí debe incluir serían estos 3 principales.
Y también se habla de que por lo menos debe haber advertencias, un capítulo de advertencias de condiciones para vuelco o para fallo estructural. Y se debe indicar el peso de la pasteca para hacerle la deducción a los valores de la tabla. Entonces vemos aquí el ejemplo donde está el diagrama de posición, ¿verdad? El diagrama de trabajo. Tenemos los valores calculados según el ángulo de pluma y la longitud de pluma. Y tenemos la información de la condición del bloque o el revin, el enhebrado o la pasteca. Por acá tenemos unas tablas de advertencia y reducciones con respecto al cable. Y por acá vamos a tener el tipo de tabla que corresponde, algunas limitaciones operativas y algunas deducciones operativas dependiendo de la configuración, en este caso de la grúa. Entonces este es el formato que normalmente vemos y viene de la ISO 11661. Vamos a seguir adelante con los requisitos de publicación. Para poder publicar estos manuales, la norma dice que debe hacerse en un idioma apropiado, pues, o diferente. Si difiere del país de origen de la grúa, debe entregarse en el idioma del usuario, su traducción técnicamente competente y en el idioma del usuario. Si va a ser en formato físico, entonces exige un tipo de papel de duración, una encuadernación y una cubierta duraderas al entorno. Y si es por formato electrónico o por dispositivo, entonces que tenga una visualización clara en todas sus condiciones. Incluso habla de que debe verse con las luces apagadas o si emite mucha luz, la pantalla pues debe tener ese control de poder visualizar los valores de las tablas. Eso es lo que tiene que ver con el requisito de publicación. Requisito para manuales físicos. En cuanto a los manuales físicos, se pide que sean de tablas o estas tablas que sean hechas en material que deben ser legibles y marcadas permanentemente. Deben tener una durabilidad razonable que permitan exponerse a la lluvia, a la humedad, al agua, al aceite, a la grasa o a la luz solar. Incluso habla de unas temperaturas de resistencia. El material con que hacen estas tablas, ¿no? Que después van a ir pegadas o colocadas en la estructura de la grúa o tenerlas en los manuales de información. En cuanto a la cubierta y encuadernación, también pide que sean de durabilidad razonable, que si son expuestas a la lluvia, a la humedad, puedan tener una durabilidad que sea razonable, un tamaño apropiado para que se puedan proteger las páginas internas y la encuadernación apropiada y durable para su uso. Entonces estos son los requisitos para el tema de los manuales físicos. Su diseño y legibilidad. Entonces, en cuanto a este tema, pide que su tipografía sea clara y legible bajo condiciones normales de iluminación. Si estas están ubicadas en las páginas o más cerca de sus referencias, entonces dice que debe ser legibles. El tamaño de letra también debe ser por lo menos debe ser también legible y sus caracteres alfanuméricos no deben ser menores a 8 puntos. Debe ser definidos y legibles, no de esa letra pequeña. Y en cuanto a la reproducción, dice que se debe reproducir tal cual como está en el texto, sus ilustraciones y todo el tema de lo que el fabricante entrega. No puede estar o debe resistir a las decoloraciones y al manchado. Eso en cuanto a reproducir los manuales o hacerles copia. Cuando habla del formato electrónico, habla es de la información en un dispositivo. Como vemos aquí en esta ilustración, tenemos la información de la grúa en un dispositivo electrónico en la cabina. Entonces, el manual o la información de las tablas, de los diagramas, está en modo electrónico, según la norma. Debe mostrar la información clara y legible, ya sea de día o de noche. Debe poderse leer. Debe ser visible al operador en el hemisferio frontal de visibilidad, es decir, debe estar al frente de él la información, como lo vemos aquí, ¿no? Él está sentado en su cabina, en su mesa, aquí en su silla, y él puede ver hacia allá la información. Eso le llaman el hemisferio frontal. Si
no es posible verla allí, entonces puede haber otro método alternativo si este falla, si este dispositivo tiene falla. Piden que sea alternativo y en este caso el alternativo sería el físico, el impreso. Seguimos más adelante lo que nos dice la misma norma, la ubicación de los datos o estos valores, cómo se ubican. Entonces dice que deben siempre verse en el hemisferio frontal de la visibilidad del operador. Debe estar siempre al frente del operador la información del manual. Ya puede ser en una parte física o digital, como veíamos ahorita, o electrónica. Pero debe estar siempre de fácil acceso al operador para sus referencias. Eso es lo que nos dice la norma. Vamos a seguir con los requisitos de almacenamiento. Entonces pide la norma unos requisitos de almacenamiento. Debe estar en la cabina. Dice que no se pueden retirar a menos que sea con herramientas, es decir, que no estén sueltos por ahí, no que estén amarrados. Yo los he visto normalmente amarrados con unas guayitas, con unos cables metálicos. Si es papel, entonces debe estar fijado a la cabina de manera que no pueda retirarse. Lo mismo con su dispositivo electrónico. Y debe estar siempre en el hemisferio frontal para visibilidad del operador. Se debe guardar y dice que puede ponerse en otra ubicación en caso de moverse. ¿Okay? Pero debe ser siempre visible, debe estar visible al operador, ya sea en una pantalla o dentro de la cabina en forma de libro o impreso. ¿Cómo se van a presentar los datos? Entonces se debe presentar el diagrama de área como el área de trabajo, y lo vamos a ver en esta ubicación o en este esquema. El formato tabla debe incluir los títulos, las notas, las advertencias, los datos informativos y las clasificaciones de carga, y deben incluirse en un tipo tabla, ¿no? Que este es un anexo que trae la norma, el anexo A de la norma ISO 11661. Entonces trae un anexo como ejemplo de la tabla. Y hay un diagrama de rango que también lo debe incluir, de rango de trabajo. Las alturas, los radios y todas las combinaciones posibles de la pluma pescante, ¿no? desde su ubicación. De hecho, nos pide estos diagramas y la ubicación o la posición de los estabilizadores. ¿Okay? En este caso, nos va a pedir esos valores o se los va a pedir al fabricante para que el fabricante entregue ese formato de tabla. Hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias por esta atención. Recuerda, mi nombre es Fabio Albor y suscríbete a este canal para más información importante del uso de grúas. Que tengas un excelente día.